Buenas noches chicos, espero que se encuentren muy bien. Antes de empezar la clase, quiero compartirles el código de Menti para que ingresen y así puedan contestar una pregunta. Bueno, la idea es que ingresen a Menti. A ver el link, no les compartí el link. Ok, según entiendo, la mayoría dice que está en riesgo bajo. ¿No te parecen las preguntas? Qué raro. Es solamente esta pregunta, ¿no? Una pregunta y a escoger. A ver. Bueno, de todas maneras, pues dejamos aquí y ahora miramos qué puede ser. ¿Listo? Bueno, la idea era que pensáramos en cuál de esas opciones está nuestro 50% de inversiones en cripto. O al menos la mayoría, al menos el 50%, ¿no? Entonces, no sé si al final pudieron responder una o en esta opción les dejaba responder varias, porque esta opción si no la he utilizado. ¿Listo? Bueno, después me dicen. Pero ya pensaron en eso, ¿no? Entonces, sigamos. Voy a dejar de compartir aquí. Chun, chun, chun. Y voy a compartir acá. Bueno, tipos de inversiones según el riesgo. Como lo vimos ahorita, pues podemos categorizar según el riesgo en un riesgo bajo, en riesgo mediano y en riesgo alto. Pero entonces, eh, las inversiones que hemos hecho están en riesgo bajo, mediano o alto. ¿Qué pensamos y qué es en verdad? A ver, riesgo bajo. El riesgo bajo son proyectos en los que invertimos a largo plazo. O sea que si invertimos ahora, no tenemos por qué estar mirando el gráfico a cada rato y no nos preocupa si baja más, si sube un poquito, ¿cierto? Estamos pensando en un largo plazo. En un promedio de tiempo de 1 a 5 años. Yo creo que muchos de los proyectos que hemos invertido no ha pasado ni un año. Bueno, sin embargo, cualquier inversión dependerá de la situación del mercado y de la debida investigación en la que basaremos nuestra confianza en dichos proyectos. Entonces, de pronto llegamos a un momento de que las cripto están muy quietas. Entonces, al final, esa inversión se va a más largo plazo. Entonces, no podemos decir, bueno, ya pasó un año. Bueno, pero igual no es el momento. De todas maneras, estamos pensando en un largo plazo. Ahora, ¿qué tipo de proyectos pueden categorizarse como bajo riesgo? Bueno, tendrían que ser proyectos que en general podrían categorizarse, cumplir esas características. ¿Como cuáles? Tener una mayor capitalización en su mercado. Son los proyectos pues con mayor conocimiento, están en el top de CoinMarketCap. Generalmente, eh, tienen que tener un gran avance en su desarrollo, pues la empresa es conocida, invertimos cuando ya vienen como tal ofreciendo un servicio que respalda como tal esa moneda. ¿Qué más? Hay una gran usabilidad de su token. A pesar de que el mercado de pronto ha tenido fluctuaciones y el precio ha subido, ha bajado, la moneda al final no se basa en que esté ahorita valorizada o que valga muy poquito, que haya caído, eso no importa.
Al final lo que importa es la cantidad de usos que tiene. Entre más usos, pues más estable va a ser. Y a pesar de que de pronto sí se ha visto afectada por la crisis económica, por la crisis en cripto, pues de todas maneras va a ser un proyecto son proyectos que no van a caer tanto, o por lo menos si caen tanto, antes va a ser una oportunidad, porque de todas maneras hay gran uso y el uso al final es lo que respalda esos proyectos. Si solamente compramos porque, pues la idea del negocio está interesante, pues eso no es un uso. El uso es como por decir Binance, que para comisiones en su red, para un staking, para Launchpool, sí, son varios usos. Y entonces eso al final va a respaldar y va a querer que la gente realmente la quiera tener a pesar de que se evalúe. Un equipo conocido y que muestra avances periódicamente. Pues eso significaría que el proyecto es un proyecto estable y que el equipo que hay detrás de él, pues realmente es responsable, ¿sí? Y que está trabajando. Entonces eso también es una característica importante. Y sobre todo, al final, pues si no tienen una gran comunidad, pues no hay respaldo tampoco. Entonces, que tenga una gran comunidad significa que hay gente que a pesar del precio, que a pesar de todo, pues sigue comprando, que sigue holdeándolo y pues que es como fan de su proyecto. Entonces, eso es lo que caracteriza a proyectos de bajo riesgo. Sí, entonces pensemos, ¿tenemos proyectos de bajo riesgo o no tenemos proyectos de bajo riesgo? Porque si no lo tenemos, ahora que está el mercado un poco tranquilo, un poco a expectativas de que se puede subir más de lo que podría bajar, entonces es el momento para empezar a fortalecer nuestras inversiones en proyectos de bajo riesgo. Y pues es lo que estábamos viendo con los proyectos de cadenas de bloques, que están respaldados por toda la usabilidad que tienen y pues al final están respaldados generalmente por la usabilidad, porque un proyecto que esté respaldado en blockchain significa que la moneda tiene que ser utilizada en el gas de todas las comisiones de todos los proyectos que estén ahí. Entonces, ese es un gran respaldo. Bueno, sigamos con otros proyectos. Otra otra categoría de riesgo. Entonces, también está el mediano riesgo. El mediano riesgo son proyectos en los que invertimos porque tienen un gran potencial y bajo reconocimiento en el mercado, en los cuales esperamos una gran rentabilidad promedio entre un 200%, un 500%. En el momento pues que invertimos, no significa que porque cayeron, pues esperamos eso, ¿no? Sino porque este porcentaje que estoy diciendo también lo podríamos esperar en proyectos de bajo riesgo, pues hoy en día, por lo tanto, todo lo que han caído las cripto. Sin embargo, estoy pensando en este porcentaje porque son proyectos que se caracterizan porque todavía le hace falta crecer en comunidad y ser más conocidos. Entonces, mientras crecen, es que nos pueden ofrecer este porcentaje. También podría ser mantenerse al menos proyectos por un año, 2 años, pero pues todo va a depender como tal de la situación del mercado. Y esto realmente al final, estos proyectos de mediano riesgo los podríamos tomar como tal a través de parámetros como, por ejemplo, el análisis de estas cosas, la página y redes sociales, el equipo, los socios e inversionistas, el white paper, el roadmap,
la comunidad, capitalización, usabilidad, distribución de los tokens, innovación. Y al final, si nos damos cuenta, todas estas características, estos parámetros, son los que tenemos en cuenta cuando estamos analizando proyectos. Entonces, ¿qué significa? Que estos parámetros nos van a ayudar a tener como base que el proyecto es bueno, que el proyecto, qué podríamos esperar de este proyecto, y así, pues no dejarnos guiar como de lo que dicen en redes sociales, de lo que dicen los youtubers. Entonces, esto es lo que nos va a dar como ese respaldo de que va a subir o que vamos a esperar un cierto tiempo para poder que nos dé una rentabilidad. Sin embargo, pues al final esto es el respaldo. ¿Por qué? Porque el respaldo en los proyectos de bajo riesgo está dado por la capitalización y la fuerza como tal de la comunidad, mientras que el respaldo en los proyectos de mediano riesgo está dado por la investigación que nosotros hemos hecho. Entonces, digamos que nuestros argumentos para invertir en ellos está dado por, por el análisis que hemos hecho, por los conocimientos que tenemos sobre esos proyectos. Entonces, si estamos pensando en que en la mayoría de nuestro portafolio está en proyectos de mediano riesgo, entonces pensemos si conocemos estos parámetros para decir si serían proyectos de mediano riesgo. ¿Listo? ¿Hasta aquí cómo vamos? Sí, 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 vamos ya dándonos una idea de para poder hacer la tarea de definir los proyectos si nuestro portafolio está en un proyectos de mediano riesgo, alto riesgo, bajo riesgo. Bueno, sigamos con alto riesgo. Entonces, los proyectos de alto riesgo son proyectos nuevos en los que invertimos por especulación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en una clase les estoy hablando de especulación versus inversión? Entonces, en muchos proyectos sí invertimos por especulación, pero al final eso no es una inversión. Eso es así como en Forex, comprar para vender. Entonces, se especula por noticias, se especula por al menos unos parámetros, no todos los parámetros que acabamos de ver para hacer un análisis. Entonces, hay veces en estos proyectos no tenemos toda la información para hacer un análisis profundo sobre estos proyectos. Sin embargo, nos podemos guiar por algún, algo como la comunidad, algo como la innovación, y según eso, esperar ganancias rápidas. Eh, Sin embargo, al ser de alto riesgo, también podemos perder ese dinero. Entonces, para poder invertir en proyectos de alto riesgo, es mejor tener como una estrategia, ¿no? O sea, no dedicar la, la mayor cantidad de inversión que vamos a hacer en proyectos de alto riesgo, sino más vale diversificar. Y si vas a invertir en proyectos de alto riesgo, pues por lo menos invertir en 10, 15, ¿sí? Porque al menos uno te haga recuperar lo que has perdido en los otros. Porque generalmente, pues al ser de alto riesgo, tiene una alta probabilidad también de rentabilidad, porque la rentabilidad tiene una relación directa con el riesgo. Entonces, entre mayor riesgo, mayor rentabilidad, y entre menor riesgo, menor rentabilidad. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se caracterizan los proyectos de alto riesgo? Por estar en un mercado de moda. Por ejemplo, cuando entramos en muchos juegos. Invertimos por moda.
porque puede ser interesante este juego porque va a dar tantas ganancias. Se especula, no se basa en una investigación profunda. Bueno, porque son proyectos nuevos, invertimos en preventas, ese tipo de cosas. Em, y también cosas que normalmente pasan es que el equipo que hay detrás de estos proyectos son anónimos, no los conocemos. Y también una cosa muy interesante es que son generalmente ideas en desarrollo, presentación de algo que quieren hacer, más no está estructurado, más no está no tiene algo avanzado. Entonces, generalmente es una idea. Y pues claro, la idea puede hacer que un proyecto se valorice o puede hacer que un proyecto no llegue a mucho. Entonces, al final, pues, por eso son proyectos de alto riesgo, porque estamos bajo una expectativa, más no bajo argumentos bien planteados. ¿Listo? Entonces, según hasta aquí, la idea es que revisemos los proyectos en los que hemos invertido y los categoricemos según alto, mediano o bajo riesgo. ¿Listo? Si han hecho esa tarea o no lo han hecho. O simplemente han dicho, ve, está interesante este proyecto, compremos. ¿Qué me dicen ustedes? Nada que decir. La idea es que tengamos en cuenta estas características, este momento en que invertimos, el análisis que hemos hecho. Entonces, digamos, bueno, estos son los de alto, estos son los de mediano y estos son los de bajo. Si he invertido en tantos proyectos, ahora mirar todo lo que he invertido en todos los proyectos en cantidad de dinero y decir, el 50% de mi inversión están proyectos de mediano riesgo o están proyectos de bajo riesgo, ¿sí? Entonces, es mejor como tener eh, bien estructurado esto y así poder decir cuál sería el paso a seguir. Entonces, si estás corriendo mucho riesgo, como mayor parte de tu portafolio es de alto riesgo, entonces la idea es que empieces a estabilizarlo a proyectos de bajo riesgo, por lo menos ahora, en este momento del mercado, sería gran oportunidad pasarnos a bajo riesgo o mediano riesgo. ¿Listo? Entonces, esa es la tarea. La próxima clase me gustaría que compartieran esa estructura de su portafolio. Como por decir, he invertido en tantos proyectos. Estos para mí son de alto riesgo, estos para mí son de bajo riesgo, estos para mí son mediano riesgo. Y según lo que he invertido, el 50% está en bajo riesgo, el 20% está en alto riesgo, ese tipo de cosas. Sí, sí se le miden o si no se le miden. Tendrían una semana para hacerlo. Igual cualquier pregunta, pues me avisa. ¿Qué dicen? Sí, para que no quede como que, ay, interesante, pero ya. Porque a veces las clases son como esperando a ver qué el profe qué dice, cómo van escrito, a ver qué dice, en qué voy a invertir ahora, o sí. Entonces, no se trata solamente de eso, se trata también de que analicemos lo que hemos hecho y qué podemos hacer. Entonces, antes de mirar qué podemos hacer, analicemos lo que hemos hecho. Entonces, miremos esto. ¿Listo?
Bueno, Marta dice que sí la puede hacer. ¿Quién más se mide a hacer la tarea? ¿Steven? Perfecto. ¿Nadie más? Bueno, pero entonces, Miguel, por ejemplo, Miguel dice que él no ha invertido, pero lo que puede hacer es mirar algunos proyectos y decir, estos son de alto riesgo, estos son de mediano riesgo, estos son de bajo riesgo. Y pues me puedes preguntar. Entonces, si no hemos invertido, también podemos hacer ese análisis.